La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 5. Hester bordando. Los días de cárcel de Hester Prynne se acercaron a su término. La puerta de la prisión fue abierta de par en par y ella salió al sol luminoso que, aunque brillaba igual sobre todos, le parecía a su pobre corazón enfermo no tener otro fin que el de hacer resaltar la letra escarlata sobre su pecho. Quizás sus primeros pasos sin escolta al salir de la prisión fueron aún más dolorosos que en la procesión y espectáculo descritos anteriormente, cuando fue ella objeto del escarnio público y se llamó al pueblo entero para señalarla con el dedo. Entonces, se sostuvo gracias a la tensión de sus nervios o a la energía combativa de su carácter, lo que le permitió convertir la escena en una especie de macabro triunfo. Era, por lo demás, un suceso aparte y aislado que solo tendría lugar una vez en su vida, y para afrontarlo, por lo tanto, no tuvo necesidad de economizar la fuerza vital que le habría bastado para pasar muchos años tranquilos. El mismo poder que la condenara, como un gigante de facciones severas, pero con el vigor suficiente para sostenerla o para aniquilarla en sus brazos de hierro, la había apoyado durante su terrible prueba. Pero ahora, con este recorrido sin escolta desde la puerta de la prisión, empezaba su diario vivir, y ella tenía que soportarlo y seguir adelante con los recursos de su naturaleza, o hundirse para siempre. Ya no podría pedir fuerzas prestadas al porvenir para que la sostuvieran en su tribulación presente. El mañana traería consigo su propia carga, y así el día siguiente y el subsiguiente. Cada uno su carga propia, y sin embargo, la misma, que ya ahora era casi imposible de soportar. Los días del lejano futuro se irían sucediendo, siempre con el mismo peso que acarrear sobre sus pobres hombros, nunca para rechazarlo. Los días acumulándose uno tras otro, y luego los años que se sucederían amontonando el dolor sobre el fardo de su vergüenza. Durante todo este tiempo, despojándose de su individualidad, se convertiría en el símbolo viviente que podían usar como escarmiento los predicadores y moralistas, y al que podrían señalar como prueba viviente de la fragilidad femenina y de sus pecaminosas pasiones. Así los jóvenes puros aprenderían a mirarla, con su letra escarlata flameando sobre el pecho. A ella, hija de padres honorables. A ella, madre de una criatura que llegaría un día a ser mujer. A ella, que fue inocente un día, como la figura, el cuerpo, la realidad misma del pecado. Y, sobre su tumba, la ignominia que con ella arrastraría sería su único epitafio. Podrá parecer extraordinario que, teniendo ante sí todo el ancho mundo, ya que su condena no contenía cláusula alguna que la obligara a permanecer dentro de los límites del poblado puritano, tan remoto y desconocido, siendo libre de volver a su país natal o a cualquier otro país de Europa y allí esconder su reputación e identidad tan completamente como si se convirtiera en otra persona, y teniendo, además, los caminos del oscuro e inescrutable bosque abiertos ante ella, donde la fogosidad de su naturaleza podría asimilarse a las gentes cuya vida y costumbres eran ajenas a las leyes que la habían condenado. Puede parecer extraordinario que esta mujer continuara considerándose en su casa, en aquel pueblo, el único donde era el obligado ejemplo de la vergüenza. Pero hay una fatalidad, una sensación que casi invariablemente impulsa a los seres humanos a deambular y penar como fantasmas alrededor del sitio donde algún suceso grande e importante ha marcado sus vidas. Y tanto más irresistiblemente cuanto más oscura sea la marca que les haya dejado. Su pecado, la ignominia, eran las raíces que había echado en aquel suelo. Era como si un nuevo nacimiento, con lazos más fuertes que el primero, hubiera convertido esos bosques y montes, tan ariscos aún para los demás peregrinos y aventureros, en el eterno, aunque salvaje y triste, hogar de Hester Prynne. Todos los otros escenarios de la tierra, incluso el pueblo en el campo de Inglaterra, donde una feliz infancia y adolescencia inmaculada parecían estar aún al cuidado de su madre, como vestidos guardados hace mucho tiempo, le eran ajenos en comparación. La cadena que la ataba era de eslabones de hierro que le desollaban el alma, pero ella se veía incapaz de romper. Podría ser también, e indudablemente lo era,
aunque escondía el secreto incluso de sí misma, y palidecía apenas intentaba escabullirse de su corazón como una serpiente que sale de su agujero. Podría ser también que otro sentimiento la retuviese en aquel escenario y aquel sendero que tan fatales le habían sido. Ahí moraba, ahí caminaban los pies de alguien con quien se consideraba ligada en una unión que, no siendo reconocida en esta tierra, los reuniría ante el tribunal del juicio final, que se convertiría en su altar nupcial, ante el cual se juntarían para siempre en un futuro de felicidad sin fin. Una y otra vez la imaginación de Hester se había entretenido con estas imágenes para luego reírse de sí misma, de la alegría apasionada y desesperada con que las acogía y luego trataba de rechazarlas. Apenas se atrevía a mirarlas de soslayo y luego se apresuraba a encerrarlas en su calabozo. Lo que se obligó a sí misma a creer, la conclusión a la cual finalmente llegó, razonando sobre el motivo que tenía para seguir residiendo en Nueva Inglaterra, era una verdad a medias, y a medias un engañarse a sí misma. Aquí, se decía, era donde había cometido su culpa, y este era el lugar designado para su castigo terrenal. Así, quizás, la tortura de su diaria vergüenza purgaría a la larga su alma y forjaría otra pureza que la que había perdido, una pureza santificada por el martirio. Hester Prynne, pues, no huyó. En los aledaños del pueblo, dentro de los límites de la península, pero alejada de toda otra habitación humana, había una pequeña cabaña con techo de paja, construida por uno de los primeros pobladores. Fue abandonada luego porque la tierra que la rodeaba era demasiado estéril y no se podía cultivar, a la vez que su relativa lejanía la dejaba fuera de la esfera de las actividades sociales que entonces marcaban las costumbres de los emigrantes. Quedaba en la playa, sobre una ensenada en el mar, mirando hacia las montañas cubiertas de bosques por el oeste. Un grupo de árboles raquíticos, de los que solo crecen en la península, no llegaban a ocultar la cabaña, sino más bien parecían señalar que aquí había un objeto que no debería existir, o que, por lo menos, debería permanecer escondido. En esta pequeña habitación solitaria, con esos escasos recursos que poseía y con permiso de los magistrados, que aún mantenían una vigilancia inquisitiva sobre su persona, Hester se instaló con su pequeña criatura. Una misteriosa sombra de recelo envolvió de inmediato el lugar. Los niños, demasiado pequeños para comprender por qué esta mujer se encontraba excluida de la esfera de las caridades humanas, se acercaban lo suficiente para verla trabajando en sus labores junto a la ventana de la cabaña, o de pie en el umbral de la puerta, o cultivando su pequeño jardín, o llegar por el sendero que conducía al pueblo. Y, al vislumbrar la letra roja en su pecho, huían con un extraño miedo contagioso. A pesar del aislamiento de la situación de Hester, sin un amigo que se atreviese a frecuentarla, no corría, sin embargo, ningún riesgo de sufrir necesidades. Poseía un arte que le bastaba, incluso en una región que ofrecía comparativamente poco campo para su desarrollo, para alimentarse ella y alimentar a su preciosa niña. Era el arte. Entonces, como ahora, casi el único al alcance de la mujer, del bordado. Llevaba sobre su pecho, en la letra tan artísticamente bordada, una muestra de su habilidad llena de delicadeza e imaginación, de la que gustosamente habrían hecho uso las damas de una corte para agregar el adorno más rico y espiritual del ingenio humano a sus suntuosos vestidos de seda y oro. Aquí, realmente, en la parda sencillez que caracterizaba el modo de vestir de los puritanos, rara vez había necesidad de su trabajo. Sin embargo, el gusto de la época, que exigía que los trabajos de este tipo fueran muy complicados y elaborados, no dejó de extender su influencia sobre nuestros severos progenitores, quienes habían desechado tantas modas que al parecer eran más indispensables. Las ceremonias públicas, tales como ordenaciones, toma de posesión de magistrados y todo lo que pueda dar majestad a las formas con las cuales un nuevo gobierno se manifiesta ante el pueblo, se distinguían, y ello era una medida política, por un majestuoso y bien ordenado ceremonial y una sombría pero estudiada magnificencia. Anchas gorgueras,
Fajas exquisitamente trabajadas y guantes preciosamente bordados eran considerados necesarios al estado oficial de los hombres que tomaban las riendas del poder y se concedían fácilmente a los personajes enaltecidos por el rango o la riqueza, aun cuando las leyes suntuarias prohibían estas y otras extravagancias similares a los plebeyos. También en las pompas funerarias, ya sea para las vestiduras del muerto o para demostrar con múltiples recursos simbólicos de paño negro o nive o linón el dolor de los sobrevivientes. Había frecuentes y característicos pedidos de labores como las que podían proporcionar Hester Prynne. Los ajuares de los recién nacidos, pues entonces las criaturas usaban ropajes ceremoniales, ofrecían también oportunidades de trabajo y de emolumentos. Poco a poco sus bordados se pusieron, como diríamos ahora, de moda, ya sea por compasión hacia una mujer desgraciada o por la morbosa curiosidad que da un valor ficticio aún a las cosas más corrientes y sin valor, o por cualquiera de esas intangibles circunstancias que entonces, como ahora, eran suficientes para conceder a algunas personas lo que otras buscan en vano, o, en fin, porque verdaderamente Hester llenaba un vacío que de otra manera habría permanecido sin llenar. Lo cierto es que tenía bastante trabajo y suficientemente retribuido para ocupar todas las horas que ella quisiera dedicar a sus labores. Bien podría ser que la vanidad se mortificara poniéndose, para las ceremonias de pompa y majestad, atuendos confeccionados por sus manos pecadoras. Sus bordados lucían en la golilla del gobernador, los militares los usaban en sus fajas y el ministro en su banda. Adornaban los gorritos de los recién nacidos. Se encerraban para ser devorados por los gusanos y convertirse en polvo en los féretros de los muertos. Pero no hay constancia de que ni una sola vez se hubiese requerido su destreza para bordar el blanco velo destinado a cubrir los puros rubores de una novia. La excepción confirmaba el sempiterno y empedernido vigor con que la sociedad condenaba su pecado. Hester no trató de ganar más que lo necesario para subsistir de la manera más simple y ascética ella misma y para darle una sencilla abundancia a su niña. Sus propios vestidos eran siempre de los materiales más toscos y de tonos siempre sombríos, pero con ese único adorno, la letra escarlata que estaba condenada a llevar. Las vestiduras de la niña, por otra parte, se distinguían por una fantasía o, mejor diríamos, una fantástica ingeniosidad, la cual servía, verdaderamente, para acrecentar el gracioso encanto que muy pronto empezó a desarrollarse en ella, pero que parecía tener también un significado más profundo. Puede que hablemos de ello más adelante. A excepción de ese pequeño despilfarro en el adorno de su hija, Hester gastaba todo el dinero que le sobraba en caridades, en gente menesterosa, aunque menos desgraciada que ella, que a menudo insultaba la mano que la alimentaba. Gran parte del tiempo, que muy bien podría haber dedicado a confeccionar sus mejores obras, lo empleaba en hacer toscas vestiduras para los pobres. Es muy probable que hubiese cierta intención de penitencia en esta ocupación, y que hiciese un verdadero sacrificio al dedicar tantas horas a esas burdas labores. Tenía su naturaleza tales características de riqueza y voluptuosidad, tanto gusto por lo suntuosamente bello, que, exceptuando las exquisitas obras de su aguja, no encontraba otra cosa, dentro de las posibilidades de su vida, en que ejercitarse. Las mujeres encuentran un placer incomprensible para el sexo opuesto en la delicada labor de la aguja. Para Hester Prynne fue quizás una manera de expresar y calmar la pasión de su vida. Rechazaba todos los demás placeres como si fueran pecado. Este morboso entremeterse de la conciencia con una sustancia inmaterial sugería, es de temer, no una penitencia genuina, sino algo dudoso, algo que en el fondo podía ser profundamente erróneo. Fue así como Hester Prynne, gracias a su natural energía y rara habilidad, encontró su lugar en el mundo. Este no podía rechazarla completamente, aunque la había marcado con un estigma más intolerable para el corazón de una mujer que el que selló en la frente de Caín. En sus relaciones con la sociedad, nada la hacía sentir que perteneciese a ella. Los gestos, las palabras e incluso el silencio de aquellos con los que entraba en contacto sugerían, y a menudo expresaban claramente, que era una mujer proscrita,
y tan solo como si viviera en otro mundo o se comunicara con la naturaleza, con otros órganos y otros sentidos que el resto de la humanidad. Permanecía ajena a los intereses morales, pero cerca de ellos, como un fantasma que vuelve a visitar el hogar familiar y no puede hacerse ver ni sentir, ni sonreír con las alegrías familiares, ni sufrir con las penas de la casa. O, si lograba manifestar su prohibida participación, solo despertaba terror y una horrible repugnancia. Estas sensaciones, en efecto, y el más amargo desprecio, además, parecían ser la única porción que conservaba del corazón universal. No eran aquellos tiempos blandos ni delicados, y su posición, aunque la captaba perfectamente y corría poco peligro de olvidarla, le era recordada continuamente con alusiones que su delicada sensibilidad sentía como un nuevo dolor al ser rozado torpemente su punto más débil. Los pobres, a los que, como ya dijimos, buscaba para socorrer con su generosidad, a menudo injuriaban la mano que se adelantaba para ayudarlos, y las damas de alto rango, cuyas puertas atravesaba por razones de su oficio, acostumbraban destilar gotas de amargura en su corazón, a veces por medio de la alquimia, de una suave maldad, con que las mujeres logran preparar sutiles venenos valiéndose de nimiedades, y a veces, también, con palabras más bruscas que caían en el desamparado pecho de la pobre mujer como un fuerte golpe sobre una herida ulcerada. Hester no contestaba nunca a los ataques, excepto con un rubor que subía incontrolable por sus pálidas mejillas y de nuevo se hundía en las profundidades de su seno. Era paciente, una mártir en realidad, pero temía rezar por sus enemigos, por sí, a pesar de sus deseos de perdón. Sus palabras, que bendecían, se retorcieran, acabando por convertirse en maldiciones. Continuamente, y de mil otras maneras, sentía las angustias tan sutilmente tramadas para ella por la inmortal, la siempre activa sentencia del tribunal puritano. Los clérigos la detenían en la calle para pronunciar palabras de exhortación que atraían a grupos que las escuchaban con gestos entre burlones y acusadores, rodeando a la pobre pecadora. Si entraba en una iglesia, esperando compartir la sabática sonrisa del Padre Universal, a menudo tenía la desgracia de descubrir que era ella el tema de la prédica. Aprendió a tener pavor de los niños, porque ellos habían heredado de sus padres la vaga sensación de que algo terrible envolvía a esta desgraciada mujer que ambulaba por el pueblo sin más compañía que la de una niña. Al verla, dejándole pasar primero, la seguían a distancia, lanzando agudos gritos y pronunciando una palabra que no tenía mayor significación para ellos, pero que no por esto era menos terrible para Hester, al proceder de labios que la emitían inconscientemente, demostrando así la amplia repercusión de su vergüenza, como si toda la naturaleza lo supiera. Si las hojas de los árboles murmuraran entre ellas su tenebrosa historia, no habría sentido un dolor más profundo, ni si la brisa veraniega la susurrara, o el viento invernal la pregonase a gritos. Otro tipo de tortura era el sentirse observada por las nuevas miradas. Cuando los forasteros observaban con curiosidad la letra escarlata, y ninguno dejó jamás de hacerlo, era como si marcaran de nuevo con un hierro candente el alma de Hester, la cual apenas lograba reprimir el gesto de esconder el símbolo con la mano. Por otro lado, también las miradas de siempre tenían su propia capacidad de herirla. Su fría familiaridad le era intolerable. Del primero al último, Hester Prynne sentía un terrible dolor cuando unos ojos humanos se posaban sobre su emblema, y no encalleció jamás aquel lugar. Parecía, al contrario, volverse más sensible cada vez por efecto de la diaria tortura. Pero de vez en cuando, durante muchos días o muchos meses, sentía una mirada humana que caía sobre la marca ignominiosa, y esa mirada parecía prestarle un alivio momentáneo, como si por fin pudiera compartir siquiera la mitad de su sufrimiento. Pero al instante todo volvía nuevamente, y con una agonía más dolorosa aún, porque en ese breve intervalo había pecado nuevamente. ¿Había pecado sola? Su imaginación se hallaba algo afectada, y, de haber sido de una constitución moral e intelectual más débil, lo habría estado más aún a causa de la extraña y solitaria angustia de su vida.
Caminando de un lado para otro, con pasos solitarios, en el pequeño mundo con el cual se relacionaba exteriormente, a veces a Hester le parecía, y si no era más que una fantasía, era demasiado potente para resistirla, sentía o creía sentir, entonces, que la letra escarlata le había otorgado un sexto sentido. Se estremecía al pensar, y sin embargo no podía evitarlo, que había adquirido una percepción muy especial, llena de comprensión por los pecados escondidos en otros corazones. Estaba aterrorizada por las revelaciones que así tuvo. ¿Qué eran? ¿Podían ser otra cosa que murmuraciones insidiosas del ángel malo? Quería persuadir a la pobre mujer, que se resistía, y aún era solo a media su víctima, de que la apariencia exterior de la pureza no era más que una mentira, de que si la verdad se revelara por dondequier, una letra escarlata flamearía en muchos pechos, además del de Hester Prynne. ¿O tendría que reconocer que esas insinuaciones, oscuras y sin embargo tan claras, eran la verdad? En toda su desgraciada experiencia, nada había tan terrible ni tan detestable como este nuevo sentido. La dejaba perpleja, a la vez que la escandalizaba, por la inoportunidad irreverente de las ocasiones que lo provocaban. A veces, el infame objeto rojo sobre su pecho latía comprensivamente cuando se cruzaba con un venerable ministro o magistrado, modelo de piedad y de justicia, al cual, en aquellos tiempos tan inclinados a la veneración, la gente consideraba como uno de esos seres privilegiados que alternan con los ángeles. ¿Qué es esa perversión que siento cerca?, se decía Hester, dialogando consigo misma. Y al alzar los ojos, atemorizada, no encontraba nada al alcance de su vista. Nada, fuera de la figura del santo varón. Nuevamente, una mística hermandad se afirmaba obstinadamente al encontrarse con el severo gesto lleno de santidad de alguna matrona que, según los rumores, había conservado su seno helado como la nieve durante toda su vida. Esa nieve sin sol en el pecho de la matrona y la lacerante vergüenza en el de Hester Prynne, ¿qué tenían en común? Y de nuevo, el eléctrico temblor le daba la señal de alerta. «Mira, Hester, aquí tienes una compañera». Y, levantando los ojos, distinguía los de una joven que observaba la letra escarlata tímidamente y de soslayo, pero que luego apartaba rápidamente la mirada, con un leve y helado rubor en las mejillas, como si su pureza, de alguna manera, se manchara, aunque momentáneamente, con aquella mirada. Oh espíritu maligno, cuyo talismán es este símbolo fatal. No dejaréis nada, ni joven ni viejo, digno de reverencia para esta pobre pecadora. Esa pérdida de la fe es una de las más tristes consecuencias del pecado. Pero hay que reconocer, como prueba de que no todo estaba corrompido en esta pobre víctima de su propia debilidad y de la dura ley de los hombres, que Hester Prynne se esforzaba por creer que no existía ser humano tan culpable como ella. El vulgo, que en aquellos tiempos terribles agregaba siempre una grotesca truculencia a todo lo que le llamaba la atención, había inventado una historia sobre la letra escarlata que podríamos fácilmente elaborar y convertir en una aterrorizante leyenda. Aseguraba que la letra no era simplemente de paño escarlata teñido con tintes terrenales, sino que era de rojo candente, alimentado con fuego infernal, y que podía verse reluciendo en toda su brillantez cuando Hester Prynne salía de noche. Hemos de agregar que quemaba tan horriblemente el pecho de Hester, que quizás había mayor verdad en el rumor de lo que nuestra moderna incredulidad nos permite aceptar.